que me amas. Estoy a punto de perder a mi hija, Victoria. El abogado ve muy pocas posibilidades. Eso ya lo sabía, Raquel me lo contó. Y te contó que el abogado cree que solo casándome puedo recuperarla. Sí, me lo contó también. Pero, mi amor, no sé, debe haber otra solución. Pues no la hay. Por favor, Victoria. Sé que te estoy pidiendo algo muy difícil en este momento para ti. Pero adelantemos nuestros planes. Cásate conmigo. Entonces, ¿qué dices, mi amor? ¿Adelantamos la boda y nos casamos? Te lo juro que voy a dar lo mejor de mí. Voy a dedicar mi vida a Sofía y a ti, a que sean felices. ¿Qué piensas? Créeme que yo no me voy a casar con el hijo de la asesina de mi padre. Pero entonces demuéstramelo. Demuéstrame que Eduardo no te interesa. Ayúdame a recuperarlo. Aléjate de él. Es que no puedo hacer eso. Acuérdate que traté y no pude. Bueno, pues trata más. Dime, amor. ¿Qué piensas? No puedo, mi amor. Mi amor, escúchame. No nada más lo estoy haciendo para recuperar a Sofía. Lo hago porque te amo cada día más. Entonces, por favor, ayúdame a recuperar mis recuerdos. Solamente así voy a poder estar lista para convertirme en tu esposa. Y quiero que lo hagas, pero ¿qué más puedo hacer por ti? Por favor, ayúdame con Leticia. Necesito encontrarla. Es que necesito saber por qué solamente la recuerdo a ella. Yo creo que con eso voy a estar mucho más tranquila y me puedo casar contigo. Yo no tengo nada que ver con el odio que Eduardo siente por ti. Le quitaste a su novia. No me digas que no te lo buscaste. Pero si no hubo nada entre Victoria y yo, nada que me haga ir a la cárcel. No te confundas. Mi hijo es un hombre íntegro. Jamás te mandaría a la cárcel si no te creyera culpable. Él piensa que tú eres un criminal peligroso. Tú sabes perfectamente que no soy un asesino. Detén a tu hijo ahora mismo. No puedo hacerlo. Además, pienso que está en lo correcto. Esto te va a costar muy caro, Raquel. ¿Y a mí? ¿Por qué? Yo no conozco a nadie que me quiera ver en la cárcel. ¿Tú sí? Siempre admiré tu patético sentido del humor, pero ahora no me parece nada divertido. Aquí, el único patético eres tú. Y creo que es mejor que salgas de mi oficina. O no sé, ¿prefieres que hable con seguridad? Meterme a la cárcel va a abrir una investigación donde finalmente tú vas a resultar culpable. Así que mejor búscate buenos abogados, porque los míos te van a tragar viva. Entonces, Catalina, ¿qué nos sugieres? Mira, Jorge, yo de leyes evidentemente no sé mucho, pero sí sé de números y de marketing. La cantidad que la casa hogar debe al banco no es inalcanzable. Y como se trata de una causa altruista, ¿podríamos organizar un telemaratón? ¿Por qué no le decimos a Rafael o a Adriano? Ellos tienen dinero. Adriano me contó una vez que él es huérfano. También lo criaron en un orfanato. Seguramente nos va a querer apoyar. Mira, yo la verdad no sé, es muchísimo dinero. Eso no importa. Lo que necesitamos ahora es tiempo. La idea de Catalina es muy buena. Es cierto. Él podría pagar ahora la deuda y nosotros se lo devolvemos en pocos meses. Exacto. Sí. Pues bien, ya está. Karina, ¿nos puedes mandar 3 chelas, por favor? Claro. Karina, espérate, tranquilízate. Catalina es mi cuñada y solamente nos quiere ayudar. Pues a ver si deja de coquetearle a Ramón. A ver, espérate. Quería decirte que he tomado una decisión y me voy a casar con Simona. Simona, yo pensé que ya te habías retractado en tu decisión de operarte. No, doctor, para nada. Lo que pasa es que me quedé pensando y pues tal vez podríamos hacer 2 operaciones en una. Me quiero respingar un poco la nariz. Es que no había podido venir antes porque tuve unas complicaciones en estos días. Fíjese que me iba a casar. Oye, pues muchas felicidades. Bueno, que me iba a casar. Ya no. Es que me iba a casar con un millonario, pero si me casaba con él, lo desheredaban. Entonces, pues, ¿para qué me caso, no? Ya veo.
sé. Entonces, en vez de casarme, prefiero invertir en mí y respingarme la nariz y agrandarme los pechos. Bueno, ¿y cuándo quieres comenzar? Cuanto antes. Me voy a ir a Nueva York y quiero llegar muy bien arreglada. Aquí tienes todo por escrito. Gracias. Hiciste un buen trabajo al apoyar mi idea del matrimonio. Ahora solo espero que se casen. Sí. Señora, tengo lo que pidió. Ahora lo revisa. Te veo prontito, ¿no? Gracias. Sí, Raquel. ¿Conseguiste que confesara? Fernanda García debió ser actriz en vez de abogada. Muy convincente. Qué bueno. Adriano se va a pudrir en prisión. Ya lo sabe todo. Es cuestión de días, no sé, horas. Le va a decir toda la verdad a Raquel. Entonces tienes que irte de esa casa. ¿Sabes lo que te harán si esa mujer abre la boca? Y no solo Raquel. Has engañado a toda la familia, Blanca. Por eso es que estoy apurando las cosas. Me urge hablar con Leticia. Se nos acabó el tiempo, Blanca. Cuando yo no esté aquí, ¿quién te va a ayudar? Te encuentro en el aeropuerto en unas horas. ¿Qué? Me tengo que ir. En unas horas salgo para Estados Unidos. No entiendo este interés tuyo por ver a Leticia. Abuelo, Victoria la recordó. Es la primera persona que recuerda en mucho tiempo. Ella necesita verla. Leticia no está bien y no le hacen bien las visitas. Yo no creo que sea necesario que la vea. Entiende, abuelo. En cuanto Victoria recupere la memoria, ella se va a casar conmigo. Y yo puedo pelear contra Mariana por la custodia de Sofía. Por favor, ayúdame. ¿Hay algo más que no me han dicho? Algo en relación a Leticia. No, no hay nada más. Solo se trata de una mujer enferma, que es un peligro para los que se le acercan y para ella misma. Entonces, si no hay nada más, ¿por qué te pones así? Porque me estoy convirtiendo en un viejo sentimental. Eso no es verdad. Hay algo más. ¿Qué pasa? ¿Puedes confiar en mí? Es solo que pienso en Sofía y cuando yo perdí a Valentina. Pero yo no voy a perder a Sofía si tú me ayudas. No puedes negar esto, abuelo, por favor. Dime dónde está Leticia. Para ver cómo que te vas, ¿tú no me puedes dejar? No te estoy dejando. Te estoy diciendo que vengas conmigo. Eduardo va a conseguir llevarme hasta Leticia. ¿Y si no lo logra? Mariana tiene mucho que ganar diciéndole a Eduardo que le has engañado. Adriano, por favor, es que Leticia es una muy buena carta. Blanca, la venganza te tiene cegada. No, no es venganza. Es justicia. Bueno, sea lo que sea, va a terminar mal. Tú ya encontraste a tu hijo. Pero yo todavía no logro que esa mujer pague lo que le hizo a mi papá. Te estoy diciendo que te vayas conmigo y lo hacemos desde allá. Alguien llegó. Tienes 5 horas para pensar en mi propuesta. Salir de ese lugar y llevarte a tus hermanos lejos. Por favor, cuídate. Adriano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, gracias. Necesitamos platicar contigo. Mamá, ¿Y esa maleta, hijo? me voy. Viajo esta noche a Nueva York con Adriano Ferrer. Ya te vas. Jefa, no se ponga así. La voy a volver a ver. No, hijo, no. Te conozco demasiado bien. Tú no vuelves. La idea del telemaratón me suena excelente, pero no entiendo mucho qué tengo que ver en todo eso.
Mira, para eso necesitamos tiempo y eso es lo que nos hace falta. Necesitamos hacer publicidad en los periódicos del puerto, en las estaciones de radio, en el canal local. Y necesitamos también pegar carteles en la calle, subir videos en internet. Bueno, la idea es que tú nos prestes el dinero y nosotros te lo vamos a devolver, por supuesto. Y con intereses, por supuesto. Sí, claro. Bueno, yo los ayudo encantado, pero tengo un problema. Hoy salgo para Nueva York y los bancos están cerrados. Pero les puedo hacer una transferencia desde allá y así comienzan con todo este asunto. Si necesitan más, me llaman. Wow, ¿de verdad, Adriano, nos vas a ayudar? Claro que sí. Es lo menos que puedo hacer por el padre Camilo. Ay, aunque a decir verdad, me hubiera gustado más dar con el responsable de su muerte. Bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Has podido recordar más? Un poco. Estaba recordando a Leticia. Vienen vagos recuerdos a mi mente. Socorro ha estado investigando también. Lleva días siguiendo a Leónidas, pero aún no la lleva hasta donde está Leticia. Por favor, dile a Socorro que se detenga, Domingo. ¿Domingo? Entonces sí sabes quién soy. ¿Y quién es Socorro? ¿Estás fingiendo, mi niña? ¿Dije Socorro? Es la amiga de Adriano, ¿no? ¿Qué pretendes con esta locura? ¿Sabes quién eres en realidad? ¿Ya recuerdas todo, Blanca? No, recuerdo pocas cosas, pero me duele mucho la cabeza. Yo creo que mejor hablamos otro día, ¿no, papá? No sé en qué estás metida, mi niña, pero solo te pido que te cuides. ¿Estamos? ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. ¿Qué quieres tomar? Un capuchino. Yo también. Sí. Gracias. No puede ser que don Leónidas no haga nada en todo el día. Ya no podremos venir a visitar a Leticia. Eduardo está haciendo muchas preguntas. Para mí que la de las preguntas es la señorita Victoria San Marino. Es muy extraña. Yo creo que está un poco perturbada. ¿Perturbada? Yo creo que lo de su amnesia es un truco. ¿Un truco? ¿Para qué? No sé qué pretende. Hola, Eduardo. ¿Victoria está en casa? Sí, pero ahora mismo está teniendo una visita de su papá. ¿Necesitabas algo? Bueno, lo que pasa es que estoy haciendo un proyecto. Y creo que a ella le puede interesar muchísimo para distraerse y sentirse mejor. Sí, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues es un telemaratón para salvar la casa hogar. Jorge también está muy involucrado. Hasta conseguimos que Adriano Ferrer nos patrocinara la publicidad. Mira, lo siento, Catalina, pero si Adriano Ferrer está involucrado en esto, preferiría que dejaras a Victoria fuera. No la quiero cerca de ese tipo. ¿Pero por qué? A mí me parece un buen hombre. Bueno, además, él ni siquiera va a estar presente. Hoy mismo sale para Nueva York. ¿Cómo que se va para Nueva York? Sí, nos los dijo hace rato. Se va hoy y no tiene fecha de regreso. Ese desgraciado está intentando huir. Se va a escapar para que no lo meta a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿Vas a meter a Adriano Ferrer a la cárcel? Adriano Ferrer. Qué honor. Pasa, por favor. Gracias. Mariana, quiero hablar sobre Blanca. Quiero que la dejes tranquila. Ella es inocente de todo. Yo la contraté como impostora. Del banco al café y del café a su casa, esto no me cuadra. ¿Cómo es posible que don Leónidas no haga nada en todo el santo día?